Hoy traigo un vídeo especial al canal y no es otro que las 10 victorias sobre Francia en diferentes modalidades deportivas que más placer nos han podido producir. Porque sí, queridos espectadores, no nos engañemos, ganar a Francia siempre causa un extra de placer. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas un día más a verano del 92, el verano en el que todo empezó para el deporte español. Hoy os traigo uno de los rankings que más placer, como bien os he repetido en la introducción, pueden dar a cualquier aficionado al deporte en general. No sé si a nivel mundial, que puede que también, pero sobre todo si eres español o española. Así que no os voy a hacer esperar más y os traigo los 10 mejores momentos en los que el combinado español le propició una derrota al combinado francés. Antes de empezar, comentar también que he intentado hacer diferentes disciplinas deportivas y obviamente también vamos a intentar ponerle un toque de originalidad. Así que vamos allá con la posición número 10 y empezamos con el balonmano, un deporte que obviamente los franceses son los más laureados de la historia, por encima incluso de Dinamarca, que actualmente es de largo la mejor selección que hay. Nunca está de más recordar que les hemos ganado en este último europeo, aunque los hispanos han estado en un nivel flojo, pero bueno, siempre hay algo a lo que agarrarse para mantener la moral alta. Pero nos remontamos a Atlanta 96, en una época en los que el combinado nacional todavía no había conseguido ninguna medalla a nivel olímpico. Y en Atlanta 96 nos plantamos con los míticos Talant Dusevalles, Mateo Garralda, Rafa Guijosa, Fernando Hernández, JJ Hombrados, Demetrio Lozano, Iñaki Urdangarín o Alberto Urdiales, entre otros. Enfrente el combinado francés, del cual sobresalía un viejo conocido de la Liga Sobal, incluso del balonmano mundial, como es Jackson Richardson. Ambos no habían podido llegar a la final y España, que se jugaba la primera medalla de su historia en balonmano, y vaya si lo consiguió en un partido en el cual todo estuvo muy apretado hasta el final, en el cual los Mateo Garralda y Demetrio Lozano, y obviamente como bien he dicho antes, gente como Talant Dusevalles llevando la batuta del partido, consiguió darnos ese primer bronce. Por lo tanto, siempre que veas una derrota de España en Francia, la cual se produce más de las veces que me gustaría, que sepas que también hemos tenido victorias sobre el combinado francés que nos han valido medallas olímpicas. Y pasamos al baloncesto, no nos engañemos. El básquet, puede que junto a otro deporte que mencionamos más adelante, es el deporte que más hemos atizado a los franceses, pero esta vez precisamente es en categoría femenina. Nos tenemos que ir al 2013 en ese Eurobasket, esa final disputada en Francia ante, obviamente, la selección francesa. En esa despedida de la mejor jugadora de baloncesto que ha tenido España, como es Amaya Valdemoro, y muy bien rodeada por la pívot Sancho Little o otras ilustres de nuestro baloncesto como Alba Torrens. Una final que fue un auténtico thriller. España no era campeona de Europa desde hacía 20 años, en 1993. Era la oportunidad de ser campeonas de Europa por segunda vez y vaya si lo consiguió con un 70-69 final. Tan solo por un punto ganamos a las francesas, las cuales perdieron no sé cuántos Eurobaskets seguidos. Más tarde España ganó 2 Eurobaskets más. En fin, una final para el recuerdo por cómo se produjo, por tan solo un punto en casa de las francesas y en la despedida de la mejor jugadora de baloncesto de nuestra historia y una de las mejores deportistas de la historia de España, como es Amaya Valdemoro. Posición número 8, pasamos al ciclismo. Y esta vez vamos a hablar del gran Miguel Indurain, porque todos sabemos que si hablamos de grandes vueltas o incluso de grandes premios, el Tour de Francia es el mayor o uno de los mayores honores. Esto ya va a gusto, pero estaría entre los 2-3 mayores honores que puede recibir un ciclista, ganar ese maillot amarillo. Y el gran Miguel Indurain, durante 5 años consecutivos, del 91 al 95 incluido, se subió
al podio, a lo más alto en tierras francesas. No tiene que ser nada fácil para un francés ver cómo Miguel Indurain se sube 5 veces consecutivas en el podio del mayor reconocimiento para un ciclista. Y no solo eso, sino que con 3 ciclistas más, de los cuales 2 son franceses y 1 belga, Miguel Indurain es el ciclista que más veces ha ganado el Tour de Francia. Insisto, los 4 con 5 maillots amarillos. Pero aquí no acaba la cosa, porque obviamente los franceses son quienes más veces han ganado el Tour de Francia, luego irían los belgas, pero España está en una muy meritoria tercera posición, habiéndolo ganado 12 veces. Así que gloria a los ciclistas españoles que han ganado esa, entre comillas, medalla de oro en el Tour de Francia. Todo empezó con Federico Martín Bahamontes y todo de momento ha acabado entre comillas, porque volveremos a estar ahí con Alberto Contador entre medio. Gente ilustre como Luis Ocaña, ese gran escalador, Perico Delgado. Luego estuvimos 4 años consecutivos ganándola con 3 ciclistas diferentes, 2 veces Alberto Contador, Carlos Sastre y Óscar Pereiro. En fin, una auténtica barbaridad y un desquicie para los franceses ver a los españoles en lo más alto del podio tantas veces. Ellos no lo han conseguido tanto en la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos al básquet, pero en esta ocasión al combinado masculino, y no es para hablar de la final del Eurobásquet en 2011, en la cual pues quiero tener una mención especial porque creo que de lo que es esa generación de la familia o de los juniors de oro fue nuestro pico, aquella final de 2011 ganada a Francia, anotando casi 100 puntos y pues además de los Gasol, pues un Navarro modo MVP, un Ibaka pues aportando lo suyo, un Ricky Rubio pues aportando magia, etcétera, etcétera. No quiero hablar de esa final, que también siempre está muy bien mencionarla, sino quiero hablar de la final del Eurobásquet de 2022. Un Eurobásquet 2022 donde las grandes quinielas nos decían que como mucho íbamos a llegar hasta cuartos de final. Y no solo eliminamos a Lituania en octavos y luego nos cargamos a Alemania, si no recuerdo mal, en casa de Alemania en semifinales, una gran Alemania, que luego sería campeona del mundo y campeona de Europa, sino que en la final esperaba Francia con un combinado que no estaba nada mal, con gente como Rudy Gobert, Evan Fournier, Gerson Yabusel, Okoye, Eurtel, etcétera, etcétera. Y ahí estuvo España, muy bien comandada por el banquillo por Sergio Scariolo, con un Juancho Hernán Gómez a modo de MVP haciendo como un 6 de 8 en triples, un Willy Hernán Gómez descomunal, un Garuba aportando mucho, un Lorenzo Albacete Brown que se salía, un Alberto Díaz poniendo toda la magia y, en fin, un bloque que continuaba siendo la familia y nos hacía ganar nuestro cuarto Eurobásquet y nos hacía ganar nuestras 4 últimas finales. No nos olvidemos que las 5 o 6 primeras finales España las perdió y las últimas 4 finales las hemos ganado las 4, 2 de ellas contra Francia. Pero obviamente esta de 2022 cobra especial relevancia porque no se nos esperaba ni de lejos. Posición número 6. Rafa Nadal en Roland Garros, porque nunca antes un territorio francés se había nacionalizado tan a favor de los españoles. Nos guste o no, al final, pues la tierra batida es tierra española, por así decirlo. Roland Garros es históricamente un sitio donde los españoles nos hemos sentido como en casa. Sergi Bruguera, Albert Costa, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá, Carlos Alcaraz también, Manolo Santana y obviamente Rafa Nadal. Pero es que lo mágico de Rafa no solo además que le hayan puesto su huella en la pista central, lo cual pues bueno, siempre tendrá un pedacito de España esa pista, juegue quien juegue y el año que sea, sino que ha ganado las 14 finales que ha disputado y me atrevería a decir, y si alguien se atreve a corregirme, le espero en comentarios, que las 14 finales las ha ganado con holgura. Creo que incluso han sido 4 Roland Garros los cuales ha ganado sin perder ni un solo set insisto, o sea, las 14 finales en ninguna de ellas le hemos visto sufrir y hacer un pleno es una auténtica barbaridad. Nunca nadie ha dominado tanto, ya no solo en tierra batida, sino en cualquier superficie. Por lo tanto, cada vez que salga Roland Garros por la tele, cada vez que se conecte desde Francia, siempre habrá un aroma español, ya no solo por todos aquellos tenistas que he mencionado antes, también se me ha olvidado comentar del lado femenino, Arantxa Sánchez Vicario, Garbiñe Muguruza, sino que
un español de Mallorca que se llama Rafa y se apellida Nadal, es el rey y siempre será el rey de la tierra batida y más aún en la meca de la tierra batida como es Roland Garros. Posición número 5. No nos tenemos que ir muy atrás, sino a las semifinales de la Eurocopa de 2024. Una Eurocopa que nos consagró como la selección que más veces hemos levantado dicho título, 4 veces en total. Y unas semifinales en las cuales llegaba esa polémica un poquito generada, no nos vamos a engañar, por parte de los medios, entre Rabiot y Lamine Yamal, el cual, pues bueno, ponía entredicho que todavía Lamine Yamal no había demostrado nada. Y Lamine Yamal, después de que los franceses adelantaran de forma pues muy pronta en el marcador, un Lamine Yamal pues le hizo una rotura de cadera a Rabiot para empatar el partido con un chute desde fuera del área que tocó el palo y se coló prácticamente por la escuadra para que luego Dani Olmo pusiera el 2-1 y pasáramos a la final, que luego ganaríamos brillantemente contra Inglaterra. La verdad es que fue una Eurocopa que fue toda una sorpresa. Bueno, la de 2008 también fue una sorpresa, no nos engañemos, y quién sabe si la del 64 pues también lo fue en su día. Aquí la mayoría de nosotros no estábamos, o los que estábamos pues éramos muy pequeños. La del 2012 igual ya era más esperada, estábamos con poca presión, veníamos de ser campeones de Europa y del mundo, fue una locura esos 3 títulos consecutivos, pero en fin, esta Eurocopa de 2024, donde la verdad que fue todo una sorpresa agradable, el combinado de Luis de la Fuente, que supo conjugar de la mejor manera con los Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, una pena que se lesionara, atrás pues un Laporte nacionalizado español junto con Lenormand, franceses nacionalizados español, Dani Carvajal, que se perdió el partido por sanción después de darle aquel abrazo a la selección alemana, un Cucurella que nos enamoraba, un Rodri en modo Balón de Oro, en fin, ¿cómo nos vamos a olvidar de esa gran acción entre Rabiot de Lamine Yamal para poner ese empate que luego nos llevaría a la victoria? Posición número 4, volvemos al balonmano masculino y vamos a las semifinales del Europeo de 2018, porque 2 años antes habíamos perdido la final contra Alemania, nuestra cuarta final que perdíamos, y en 2018 las sensaciones eran otras. Habíamos perdido en la fase de grupos contra Eslovenia, veníamos de no clasificarnos para Río 16, cambio de entrenador, Manolo Cadenas salía y entraba Jordi Rivera, había hecho un primer mundial correcto llegando hasta cuartos de final, siendo eliminados por Croacia, y llegábamos eso sí a semifinales después de vengarnos de Alemania y eliminarlos en la fase previa de forma brillante, también sobre todo desde la defensa. Y un gran Rodrigo Corrales, una gran defensa, un gran Alex Dusevallez, un gran Ferran Solé, un gran combinado nacional, consiguió abrir una gran brecha en la segunda parte, llegamos a estar 9 arriba, y un momento incluso de un amago por parte de los franceses con los Nicola Karabatic, Sorando, Luca Baló y demás, que parecía que podía remontar, pero España supo aguantar muy bien, liderados por el gran Raúl Entre Ríos, también un gran David Balaguer estaba por entonces. Una auténtica maravilla aquellas semifinales, donde nadie esperaba, la verdad, que eliminásemos a Francia. Francia eran los claros favoritos. Y eso propició que acabásemos ganando nuestro primer europeo de forma magistral en una segunda parte perfecta contra Suecia. Y también cabe recordar que al cabo de 2 años ganamos nuestro segundo europeo consecutivo. Posición número 3, una de las más originales y una de las menos conocidas. El catalán Juli Giner se presentaba en Francia ante el invicto francés, peleando como local Romain Jacob, y que en ese momento era el número 3 del mundo, el cual defendía la corona del título europeo. Pues bien, el catalán, después de estar realizando un combate prácticamente perfecto, conectando golpes, se acercaba al round número 8. Y quieras o no, siempre que peleas fuera de casa y no eres nadie a nivel de nombre, porque así son las cosas, siempre empiezan a haber mucha incertidumbre de cara a las cartulinas, de cara a los jueces y de cara a lo que pueda pasar. Y es por eso que fue realmente mágico como Juli Giner, peleando fuera de casa ante un invicto, conseguía en el asalto número 8 un KO técnico espectacular. Primero el catalán pues mandaba la lona a Romain Jacob con un 1-2 espectacular, y una vez Jacob pues conseguía levantarse, el catalán pues le propició una serie de golpes, la mayoría de ellos croches, que obligó al árbitro a parar el combate y hizo a Juli Giner campeón de Europa. En fin, pocas victorias se han sabido tan bien como esa. También recuerdo pues momentos en los que Kiko Martínez ganaba en Francia noqueando al rival. La diferencia es que Kiko Martínez llegaba ahí como el campeón y el nivel de Kiko Martínez ahí era espectacular, pero pocos esperábamos esta victoria, sobre todo por KO y de forma tan contundente de Juli Giner.
Julie Jenner, que ya había sufrido pues alguna derrota en su carrera, como contra Rudy Encarnación por el título de la Unión Europea, que no el europeo, pero bueno, llegaba luego después de haber ganado el título de la Unión Europea ante Iván Ruiz Morote, el cual pues bueno, también le propició un buen KO en el pabellón Vall d'Hebron de Barcelona. Y, en fin, eso aupó a Julie Jenner no solo como campeón de Europa, sino al número 3 del mundo, y se quedó muy cerquita de poder disputar el título mundial. En fin, recomiendo mucho a la gente que mire ese combate, el cual está en YouTube. Posición número 2. Volvemos al fútbol, pero en este caso categoría olímpica o categoría sub-21. Ese fútbol masculino y esa final olímpica en París 24. Ante una Francia que llegaba físicamente como motos, una Francia que empezaba adelantándose, luego nos ponemos 1-3 y ellos nos consiguen empatar prácticamente en la última jugada, en un abrazo muy desafortunado por parte de un defensa español que, bueno, era un penalti que si lo ves por el VAR pues entiendo que se pueda pitar, pero luego el gran Camello, porque así se apellida el jugador que anotó los 2 goles de España que ponían el 5-3 y hacía enmudecer a todo el estadio en París, porque al final en los Juegos Olímpicos, donde pues el deporte minoritario pues cobra mucha importancia, el fútbol es y será siempre el deporte rey. Insisto, lo es, lo ha sido y siempre lo será. Y ponía a España en lo más alto del medallero en cuanto a fútbol se refiere, con ese oro. Y la bandera española hacía mucho eco en París 24, los cuales, pues bueno, fueron de nuevo unos juegos en los que se esperaba más, pero, insisto, el deporte rey ahí estuvo dando el callo en una final en Francia, con un estadio abarrotado, en los que los Fermín, Alex Baena, Camello y compañía ponían a España en lo más alto. Y posición número 1, acabaremos de nuevo con el básquet. Hubo una vez un Eurobásquet en 2015 que se disputaba en Francia, y una España que llegaba herida, ya que en cuartos de final del Mundial de 2014 disputado en España, Francia nos eliminó con un gran Eurtel en la fase final del partido. Un partido que la verdad que España estuvo horrible, sobre todo desde el banquillo, con un Orenga que la verdad que estuvo muy poco acertado en ese Mundial, pero que un año más tarde Pau Gasol Sáez hizo una de las mejores actuaciones que se recuerdan en un Eurobásquet. Se puede considerar igual la mejor actuación de la historia de cualquier jugador en un Eurobásquet, llegando a los 40 puntos, cargándose el equipo a las espaldas, bien secundado, eso sí, por los Chacho, los Rudis, un buen Pau Rivas, Nikola Mirotic y compañía, pero la actuación esa noche de Pau Gasol fue descomunal, más aún porque en la última jugada del partido Nicolás Batum mandaba el partido a la prórroga con un triple espectacular. Una España que estuvo todo el partido por detrás luchando por alcanzar a los franceses, y un Pau Gasol que en Francia, ante los franceses de nuevo, les volvió a amargar la noche y los mandó a casita. Y a diferencia del Mundial 2014, donde Francia ni siquiera llegó a la final, si no me recuerdo mal, pues eliminada por Serbia en semifinales, España sí llegó a la final, obviamente, y la ganó ante Lituania, ganando así su tercer europeo. Por lo tanto, esa actuación antológica de Pau Gasol ante Francia, que luego nos serviría para ganar la final. También recordar que Pau Gasol fue escogido MVP del europeo, pues considero yo que es el momento más placentero de la historia del deporte español ante Francia. Y si has llegado hasta aquí, te pido por favor que te suscribas. Me encanta hacer este tipo de vídeos, ya sea rankings históricos, rankings nostálgicos, rankings actuales. Me encanta hablar de toda la actualidad del deporte español, ya sea a nivel de club, selección absoluta, categorías inferiores, del lado masculino, femenino, deporte individual, deporte minoritario. En fin, gracias por estar aquí. Un vídeo más. ¡Chao, chao! España es el gol de Iniesta en Sudáfrica. Los 40 puntos de Gasol contra Francia. Nadal ganando el partido del siglo. O la antorcha olímpica iluminando Barcelona. Pero también es Lidia Valentín levantando el mundo, Carolina Marín rugiendo, Cravioto ganando por una milésima, o Kiko Martínez noqueando contra pronóstico. Nos encanta lo de siempre, pero no venimos solo por lo de siempre. Ayuso sprintando, Sandor golpeando, Chicusa marcando, Paula dominando, Alcaraz brillando, Aldama matando, Peleteiro volando, Antía remando, Lamín reinando. Suscríbete, porque si compite por España, aquí lo contamos.